Buenas noches, estimados alumnos. Vamos hoy con este tema que nos trae a todos para hablar de las diferentes clases de tributos que nosotros contamos en nuestras leyes, en nuestra legislación. Entonces, lo que nosotros vamos a hablar acá es de los tributos, o de la clasificación de los tributos que están en nuestra legislación. Entonces nosotros tenemos los impuestos, las tasas y las contribuciones, que es la clasificación legal de tributos que figura en nuestra ley. Entonces, eh, es en la Constitución Nacional, figura en el artículo 192 y son, vamos a decir, los ingresos que figuran para los gastos del Estado. ¿Cuál es la característica común que existen entre los impuestos, las tasas y las contribuciones? Es la prestación pecuniaria, o sea, esa obligación de dar una suma de dinero para los gastos del Estado. Bueno, nosotros debemos realizar una discriminación conceptual con relación a estos tributos, en el cual nosotros vemos que el impuesto, como nosotros lo conocemos, es una prestación pecuniaria debida por el particular al Estado, es decir, el sujeto pasivo, que es el particular, que es el contribuyente, debe al sujeto activo, que viene a ser el Estado. Este último, el Estado, dice que no tiene ninguna obligación en este punto en particular de, vamos a decir, de rendir o no está obligado el Estado a retribuir de una manera directa los impuestos. Entonces aquí dice, el particular no recibe ningún beneficio de forma directa. El impuesto a la renta, el impuesto inmobiliario y el derecho aduanero son ejemplos de este apartado. Dice, el Estado mantiene varios servicios generales, o sea que los impuestos vienen para, vamos a decir, cubrir estos gastos de servicios generales. Y exige una prestación pecuniaria sin obligarse a ninguna contraprestación directa, o sea que vuelve a recalcar lo que yo les había comentado en anterioridad. En segundo lugar tenemos las tasas. Y la tasa dice si en la tasa existe una retribución, o sea, el particular paga, el contribuyente paga por una contraprestación, por una retribución de la otra parte que viene a ser el Estado. Puede ser municipios, eh, los ministerios y cosas así. Está dada en base a un servicio prestado en beneficio directo a un ciudadano determinado y que puede tener unidades de medición. Y aquí nosotros tenemos los ejemplos. Por ejemplo, cuando se pide un certificado, ¿verdad? Cualquier tipo de certificado que nosotros necesitemos, nosotros pagamos un canon, o sea, una tasa. La legalización de documentos, cuando se vamos a legalizar, vamos a- a hacer un trámite con papeles, por ejemplo, relacionados a la parte inmobiliaria, bueno, uno legaliza sus documentos. La utilización del depósito aduanero, también paga tasa. Las chapas, las matrículas. Entonces, uno recibe una contraprestación, una retribución es lo que existe ahí en realidad. Esta contraprestación es divisible, medible de un cierto servicio para una persona determinada. O sea, el Estado le paga, el Estado recibe una suma de dinero de un fulano de tal, de una persona específica, con nombre y apellido, y esa contraprestación va para esa persona en particular. En un tercer apartado nosotros tenemos la contribución. La contribución es para las mejoras, generalmente mejoras relacionadas a las obras públicas, y aquí dice que es exigida por el Estado en razón de la ejecución de una obra pública o la realización de un gasto que proporciona al obligado un beneficio patrimonial. O sea que nosotros, el contribuyente, vamos a decir, contribuye con el Estado para un beneficio patrimonial o una ventaja diferencial. Caso, por ejemplo, pasa un asfaltado o un empedrado frente a una propiedad y eso hace con que esa propiedad sea valorizada.
Existen dos tipos de contribuciones, la de mejoras y las sociales. Las obras viales, los puentes y la construcción de alcantarillas, por ejemplo, vienen a ser contribuciones de mejoras. Las de seguridad social, de previsión social, las jubilaciones y las pensiones son contribuciones sociales. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de este tipo de contribución social, entonces lo que nosotros vemos es que existe como una parafiscalidad en esta parte, ¿verdad? Porque cuando nosotros aportamos a IPS, por ejemplo, una parte aporta el empleado y por otra parte el empleador. Y es para el futuro. Son cuestiones así relacionadas generalmente para la seguridad de la salud o la seguridad del futuro, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto de contribución social. Cambiando de tema, y por último, nosotros tenemos el impuesto, los impuestos directos y los impuestos indirectos. Los impuestos directos dicen que recaen sobre la persona, gravan a la persona, esta persona que puede ser física o natural o jurídica. Dice, inciden directamente sobre el patrimonio de la persona, sobre la utilidad de la persona, sobre la ganancia de la persona. No pueden ser transferidos, por ejemplo, los impuestos sucesorios, ¿verdad? Entonces, ya en los impuestos indirectos, este tipo de impuesto recae sobre las transacciones, ¿verdad? Graban el gasto, graban el consumo. Por ejemplo, el IVA. Y acá tenemos, por ejemplo, los impuestos relacionados, por ejemplo, al comercio exterior, a las importaciones, los bienes y los servicios. Bueno, esto es nuestra clase del día de hoy. Ya el trabajo que ustedes van a realizar con relación a este material, voy a estar alzando en clases posteriores, probablemente la próxima semana. Entonces, ustedes ya cuentan con este pequeño material para una mejor comprensión. También voy a alzar en la plataforma. Otra cosa que quiero comentarles es que a partir de hoy, ustedes deben marcar su presencia en la plataforma Moodle. Ahí en la parte de avisos está control de asistencia. Entonces, entren ahí y marquen su presencia. Desde hoy, ese es el procedimiento válido para la asistencia. Con relación a la asistencia del mes anterior, yo ya asigné la asistencia a cada uno de los participantes, considerando su participación en los foros y en la entrega de los trabajos. Por hoy es todo y doy por terminada la clase de hoy. Y como les digo a ustedes, la próxima semana ustedes van a tener su tarea, mejor dicho, su trabajo práctico relacionado a este contenido, las diferentes clases